Decidí mudarme a Tailandia cuando lo elegí y dije, este es el país al que me quiero mudar, al que quiero migrar, porque llevo con esa idea como de quiero migrar, pero no me decidía por un lugar. Pero cuando lo decidí, yo pensé que lo más difícil iba a ser como aprender el idioma, aprender tailandés. Y lo sigo considerando que es una de las cosas más complicadas que voy a tener que afrontar. Pero en esa exploración me di cuenta de que hay más cosas alrededor, no solamente es como que lo más preocupante en este tema de la cultura y demás es una importante es el idioma, pero no es lo único, ¿no? Hay otras cosas a las que voy a tener que enfrentar, como es las tradiciones, la comida, las costumbres en general, o sea, tradiciones como tal, como el respeto, no sé, a los mayores y otras cosas que quizás podrían chocar conmigo, que por más que eh, todos los países hayamos recibido algún tipo de influencia occidental, de todas formas, cada país tiene su propia idiosincrasia, entonces creo que por ahí quizás sea un poco difícil y retador, ¿no? Entonces, llegué a un punto en el que me puse a pensar como, ¿y ahora? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo investigo? ¿Qué es lo que debería considerar para poder mudarme? Además del idioma, que ese es un plan que si ya me está siguiendo en redes, tanto en TikTok como en Instagram, ya les pasé algunos tips o algunas referencias de aplicaciones para que ustedes puedan descargarlas y practicar, por si tienen interés en aprender tailandés. Pero el otro aspecto, o los muchos otros aspectos que tenía que revisar, me abrumaron un poco porque no sabía por dónde empezar. No sabía qué averiguar. eh, de todas formas me encontraba con videos en TikTok que decían como 5 cosas que no debes o que debes saber, ¿no? Antes de ir a Tailandia. O 10 cosas que todo migrante debe conocer cuando se va del país. O sea, como que muchas cosas de esos lados. Y eran como datos importantes, creo. Obviamente que yo no he confirmado porque son TikToks. Pero eran datos importantes que algunos me hacían como, ok, sentido, me interesaban y otros no tanto. Felizmente mi TikTok está como su algoritmo está entrenado para como saber más de Tailandia y tal, pero no es, o sea, no sé, es un poco confuso, no es una fuente confiable, es mucha información y como que muy de todos lados y a mí me costó mucho el determinar qué averiguar, porque la cultura tailandesa de aquí a un año no la voy a dominar. Definitivamente creo que no. Y además desde tan lejos. Estar desde tan lejos y ver solo lo que otros ven, pero no lo que yo voy a experimentar estando allá, era algo que me empezó a preocupar y dije, bueno, creo que tengo que empezar a ver qué es lo más importante para mí, ¿no? Entonces, empecé este viaje de descubrimiento interno y justo estoy en un proceso, ya no estoy en un proceso, ya terminé de hacer mi mudanza a una nueva ciudad. Me puse a pensar un poco de las cosas que han pasado estas últimas semanas, que creo que no me había dado cuenta y que agradezco haber empezado este proyecto a la par de eh, haber, eh, haberme mudado, porque me hizo darme cuenta de que hay cosas que tienen que ver un poco más, no con solo informarme de lo que existe, sino de lo que a mí me importa cuando yo quiero eh, alcanzar esta meta. En este caso, esta meta es irnos a vivir a Tailandia. Entonces, eh, me tocó hacer esa autoexploración y utilicé mucho de lo que hago en mi trabajo, la verdad, no tal cual, pero hice como una exploración, me traté yo como si fuera un usuario, yo trabajo mucho en innovación y algo que se habla mucho cuando uno crea un producto o un servicio es de enfocarte mucho en el usuario y en sus necesidades y en sus problemas. Entonces hice lo mismo conmigo, apliqué lo que hago en mi trabajo e hice esa exploración y les quería un poco compartir qué fue lo que he ido descubriendo, que al final va a ser para mí como esa lista de cosas que tengo que empezar a explorar y que son importantes para mí, que no van a ser
lo que voy a encontrar en un TikTok con 10 cosas o 5 cosas o 20 cosas que tienes que saber de Tailandia, porque de las 20 probablemente hay dos o una que me interesa de verdad. Entonces voy a armar mis propias 10 cosas que tiene que saber Bere sobre Tailandia antes de viajar. Y igual les voy a compartir una plantilla como para que si ustedes tienen el mismo sueño de mudarse o de emigrar o de alcanzar algo, pues también puedan hacerse como preguntas exploratorias para ver qué es lo que tú tienes que saber antes de empezar algo, porque creo que no todo se ajusta a todos, sino que siempre tiene que ser un poco especializado porque es algo muy personal, ¿no? En este caso, mi mudanza es algo muy, muy, muy específico para mí y el proceso que yo voy a tener es tan individual que estoy segura que no me voy a poder entrenar en lo que yo quiero saber simplemente si voy por allí y trato de que alguien más me instruya, ¿no? Entonces, instruya, perdón. Entonces, bueno, aquí les traigo y les cuento cómo hice esa exploración. Primero definí la meta, ¿no? Y la meta la había planteado como que fuera esto de conocer la cultura tailandesa antes de mudarme. Es una meta súper grande. Yo ya sé que conozco, yo sé que me da loquito para ponerme las metas, pero me puse esa meta de conocer la cultura tailandesa antes de mudarme. Era una meta vaga, muy poco clara, pero es la idea que tenía, ¿no? Quiero conocer la cultura tailandesa antes de llegar. Entonces lo que dije es, eh, ¿qué es lo que espero? ¿No? Pues mi primera pregunta fue, ¿qué es lo que espero yo acerca de esto? ¿No? Acerca de la cultura tailandesa. ¿Cuáles son las preconcepciones que tengo? Las cosas que he visto en TikTok, las cosas que creo que podrían pasar, las expectativas que tengo de este lugar y probablemente incluso algunas cosas que sean como estereotipos del país, que yo las he asumido y que puedo creer que sean ciertas y puede que no, ¿no? Pero que son cosas que yo espero encontrar. Y lo primero que espero encontrar, pues es, en general, se dice que Tailandia es el país de la sonrisa, entonces yo espero encontrar personas muy alegres, muy amables. Creo que la gran cantidad de personas que he visto en redes o que están en Tailandia cuentan que las personas son únicas en el mundo, que son demasiado lindas y entonces esa expectativa de encontrar gente súper linda es muy alta. Y la verdad es que si eso no se cumpliera, si esa expectativa no se cumpliera, probablemente me voy a sentir un poco triste o muy, muy triste porque es probablemente la característica más importante del país, más allá de las otras cosas que me gustan del país, ¿no? Es la amabilidad de la gente y esa inclinación por el servicio que es algo que me mueve mucho. Espero también que haya mucha conexión con la naturaleza. Se habla mucho de los paisajes de Tailandia, de lo importante que es la naturaleza para las personas que están allí, ¿no? Eh, y yo creo que debería ser así. He escuchado otras cosas contrarias también a ello, que ya les iré contando más adelante, pero me preguntaba si esto va a ser así o no. Y eso es algo que me preocupa, a mí en específico. Espero también que haya mucho ruido y mucha fiesta, eso también lo he visto mucho en las redes, no sé si va a pasar, la verdad, pero creo que van a ser gente muy sociable, gente con muchas ganas de celebrar. Y yo que soy un poco más introvertida, quizás eso no sea lo más adecuado para mí, pero, pero es una realidad que siento que voy a tener que afrontar. Por otro lado, pues también pienso que hay mucha orientación a la familia y hay mucha orientación a la religión o mucho respeto a su religión, como que toda la cultura está muy amoldada a lo que el budismo les ha enseñado desde que nacen, ¿no? Durante toda su vida y creo que tendría mucho impacto la religión y el respeto, no solo el respeto, la conexión con su familia, que creo que también es algo que tenemos en general los latinoamericanos, ¿no? Entonces, esas son mis expectativas. eh, y ahí yo ya iba dándome cuenta de que, ok, la parte de cómo son las personas, cómo es el trato de las personas es algo que para mí es importante, ¿no? General eso, el trato para las personas. Luego me pregunté qué era lo que más me asusta y empecé a buscar cuáles eran mis miedos, esas cosas que yo ya he ido escuchando que
siento que podrían ser muy preocupantes para mí. Y esta pregunta para mí fue importante de hacérmela porque no solamente se trataba de decir, bueno, ¿qué es lo malo de Tailandia? ¿No? Porque no fue esa la pregunta. Porque si yo me pusiera a buscar en internet qué es lo malo de Tailandia, cada persona deberá decirme distintas cosas que para esas personas les parece malo. Pero la verdad es que lo que a uno le parezca malo, pues le parecerá malo a él. ¿Qué me parece incómodo? ¿Qué es lo que me preocupa a mí, a Bere? ¿Qué es lo que le preocupa a Bere, ¿no? Internamente? Que sí sería algo que necesito como prepararme, tanto mentalmente como emocionalmente, ¿no? O sea, como estar ahí. Y lo primero, evidentemente, es el tema de la aceptación o la percepción en general, no aceptación, creo, porque no estoy segura si la comunidad LGTB es aceptada. Sé que se difunde mucho, sé que el gobierno habla mucho de que hay bastante tolerancia con la comunidad LGTB y tal, pero no sé qué tanto se sienta eso a nivel de la comunidad en general. Sé que, por ejemplo, en la cultura tailandesa existen los ladyboys y que también, o sea, se acoplan a la comunidad. Hay muchos y es normal verlos haciendo una vida normal, o sea, en la televisión tiene bastante representación, entonces esa aceptación a nivel pantalla se ve, pero no sé cómo será eso en la vida diaria. Y, y no sé, igual, aunque ahora ya está legalizado la unión civil, pues no estoy muy segura de cómo será, ¿no? Y sobre todo cuando a veces pasa que hay como movimientos positivos hacia la aceptación de la comunidad, como que las personas que están en contra de ello suelen ser un poco más radicales. Entonces, no sé, y ese es el tema, no sé, pero y el no saber me da mucho miedo. Entonces quiero averiguar un poco de cómo va, o un poco no, mucho de cómo va esto allá. Me da miedo que me discriminen, que tiene que ver un poco más con la xenofobia. No he escuchado muchas personas decir que hay xenofobia. Al contrario, parece que es como son súper amables, es como que les gusta aceptar a los demás y los integran muy rápido. Entonces parece que no es un problema, pero he escuchado algunos comentarios de que están habiendo malos comportamientos de turistas y por lo tanto hay personas que están empezando como a sentir cierto recelo por ellos. Entonces, por los turistas en general y por los extranjeros, ¿no? Entonces sí me da un poco de miedo eso. Nunca he afrontado yo xenofobia, porque siempre he estado en mi país y cuando me he acercado a otros, he sido muy, 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 muy poco, interactuado con muy pocos extranjeros, así que no lo sé, no lo he vivido, pero sí me preocupa como enfrentarme, perdón, a eso, ¿no? Me preocupa también otra cosa súper importante, es el tema de las estafas. Es bastante conocido que en Tailandia, si tú quieres, no sé, tener un tour, pues siempre como que te tratan de engañar, te tratan de llevar a otro templo, te tratan de llevar por otra ruta, como para que tú pagues precios más caros. Entonces, eso de ahí me preocupa bastante porque evidentemente yo sin conocer bien el idioma, sin conocer bien las leyes de Tailandia, sin conocer realmente nada, me preocupa que me vayan a vulnerar en ese sentido. Y, y creo que no solamente es como el tema de los, ¿cómo decirlo?, de lo turístico o tal, sino también he visto como cosas mucho más graves, como lo que les pasó a una actriz, se llama Charlotte. Se puede decir que fue secuestrada, ¿no? La tenían como rehén en una videollamada y no la dejaban moverse hasta que hicieron las transferencias, se hicieron pasar por policías, se le engañaron y le sacaron un montón de dinero que pues no sé, o sea, eso me asusta. Y he escuchado también de que en temas legales, si hay un tailandés y hay un extranjero, pues en una disputa, el tailandés tiene todas las de ganar. Entonces eso también me preocupa mucho, porque si hubiera algún momento en el que una mala persona me estafara y yo quisiera llevarlo, pues probablemente podría pasar. Según lo que he visto en internet, que puede ser totalmente falso, ojo, porque lo vi en TikTok, fuente nada confiable,
podría ser que yo pierda el juicio, ¿no? O ni siquiera sé si podría ir a un juicio, no tendría ni idea de cómo hacerlo. Entonces ese tema sí me preocupa un montón. Pero el tema de las estafas, no, hasta ahora he escuchado que no tiene nada que ver con el tema de los robos. Es una ciudad muy, muy segura, nadie te roba, nadie te hace nada, pero sí te pueden estafar, ¿no? Entonces, no estoy al 100% segura, como les digo, es algo que me asusta, pero que no conozco y que tengo que aprender antes de viajar. Otra cosa, pues el tema de la limpieza y la contaminación, que antes les dije que había mucha conexión con la naturaleza, pues también he escuchado que hay como muchos malos olores en Bangkok, no sé si en otros lados, pero es por un tema de que no cuidan bien las calles, y la contaminación también, específico en Bangkok, no sé si serán otras ciudades, pero en específico este tema en Bangkok, donde incluso la semana pasada eh, pasó que empezaron a regalar tarjetas para el transporte público, para su tren, para los que están en Perú, su tren eléctrico de Bangkok, donde lo tuvieron que hacer de emergencia porque los niveles de contaminación eran tan altos que pues todas las escuelas cerraron, se buscó como priorizar que la gente no se mueva de sus casas y si lo iba a hacer, pues que lo hiciera usando el transporte público porque los niveles eran tan altos que la gente no podía salir a la calle y si salía, perdón, y si salía tenía que usar una mascarilla, ¿no? Entonces era como, wow, qué fuerte, qué fuerte ese tema. Eso me preocupa un montón porque no me gustaría encontrarme en una ciudad con tanta contaminación. Igual supongo que debe ser muy similar a lo que es para nosotros en Perú el centro de Lima, así de contaminado, o quizás muchísimo más. Y sí es muy incómodo estar en una ciudad tan contaminada. Entonces, eso me preocupa. Y no solo me preocupa, me asusta la sensación o el de deteriorar mi salud por estar en una ciudad tan contaminada. Entonces, esos temas, pues tengo que averiguarlos. Por otro lado, lo que más me emociona de mudarme, o sea, no solamente vi los miedos, sino también vi qué cosas positivas espero yo encontrar, qué cosas es lo que me gustaría de todas formas como, ok, si yo me estoy yendo porque esto me emociona, porque son mis pilares más importantes. ¿Y qué pasa si realmente no va por ahí? Ya un ratito voy a ponerle pausa. Lo que les decía es, como no solamente estoy viendo qué cosas me da miedo, sino también estoy viendo lo que me emociona. Me preocupa un poco que algunas de estas cosas que me emocionan no sean reales, que sean como mis expectativas súper altas, y que esto pueda hacer que quizás deje de considerar a Tailandia, aunque no creo, porque creo que voy a encontrar de todas formas este espacio, pero ¿qué pasaría si es que esta expectativa grande, lo que me emociona más, porque al final es eso, lo que me emociona y podría ser lo que me jala a hacerlo y a cumplir este sueño es eh, lo siguiente, ¿no? Que es primero conocer otros puntos de vista. Me encanta saber de que las personas piensan distinto a mí. O sea, me encanta, no es que simplemente, o me gusta que me den la contraria porque no es así, sino que me gusta ver un punto de vista distinto que yo no lo he considerado. Y eso me encanta en general. Y creo que eso me va a pasar mucho en Tailandia con personas que han vivido en una cultura totalmente distinta a la mía y que han crecido en un contexto completamente distinto y que viven al otro lado del mundo literalmente, ¿no? Y con una cultura distinta a la mía, con un idioma muy particular, muy, muy particular. ¿Sabían que en Tailandia no hay tiempos? O sea, como no hay pasado, presente, futuro. Las palabras no tienen pasado, presente, futuras como nosotros, que hablamos español. No, eso no pasa. Entonces eso me parece como chocante, pero el no tener un tiempo, o sea, yo siempre creo que el lenguaje tiene mucho que ver con la personalidad de una cultura y si no hay tiempo, o sea, eso creo que debe impactar en la forma en la que ellos ven el mundo. Entonces quiero conocer esos puntos de vista distintos, ¿no? Obviamente quiero hacer nuevos amigos y amigos tan distintos para que me abran la mente y pueda como desbloquear un nuevo nivel, así lo siento, y conocer su cosmovisión, que creo que a eso espero que sí ocurra. No creo que los tailandeses sean tan similares a los peruanos, empezando porque no hablamos el mismo idioma,
y luego por el tema de la religión, el tema ambiental en general, viven en un espacio que es muy caluroso, que quizás se parece mucho a nuestra selva peruana, pero no necesariamente es igual. Y me interesa mucho pues conocer los templos, la religión, la comida y las playitas, porque amo la playa. No es que ame bañarme, ni este plan de tirarme en el mar y tomar sol. Me encanta el mar y punto. O sea, me encanta el mar, me encanta sentarme en la playa y ver el mar. Entonces, creo que lo voy a amar, ¿no? Yo creo que lo que me emociona, no hay nada que realmente no vaya a cumplirse. O sea, esas cosas creo que sí me van a gustar. ¿Qué podría pasar? No sé, que las playas no sean tan lindas, pero no creo, porque se ven hermosas. Que conozca gente tan distinta a mí, tampoco creo que vaya a ser algo que no lo vaya a encontrar, así que creo que por ese lado me sigo reafirmando en que quiero ir a Tailandia. ¿Que podría encontrar lo mismo en otros países? Sí, creo que sí. Pero nada, Tailandia cumple con muchas cosas que quiero además de estas. O sea, esta es la lista como lo más importante. Adicionalmente agregaría que buscaba un lugar caluroso, que creo que las conté en el video anterior, ¿no? Que buscaba un lugar caluroso, eh, que siempre tuviera sol, y Tailandia lo cumple. Y que también tuviera una cultura como muy rica. Tailandia lo cumple por esto de que querer conocer nuevas como visiones y tal. Y además quería que fuera tolerante con la comunidad LGTB, que eso está en me asusta y no me emociona, porque pues no sé cómo es. La siguiente pregunta tiene que ver un poco más con qué es lo que me importa a mí con respecto a esta meta, ¿no? O sea, la pregunta para mí fue, ¿por qué es importante para mí cumplir esta meta? ¿Por qué es importante para mí conocer la cultura tailandesa? ¿Por qué? Que es una pregunta que me llevó a hacer esta técnica, igual que aplico mi trabajo de los 5, porque es como, te vas para atrás, ¿ok? ¿Por qué quiero aprender? Porque quiero estar preparada, porque quiero estar preparada para irme a Tailandia por esto y por esto y por esto y por esto, y como que fui retrocediendo hasta llegar a lo más importante o a lo que a mí me resonaba muchísimo más, que era que quiero conocer la cultura tailandesa porque quiero poder sentirme como en casa en un lugar tan distinto, ¿no? Y esto resonó mucho con mi experiencia actual, ¿no? Con mi experiencia de la mudanza a Lima. Como les conté antes, en mi anterior video, yo estoy o acabo de mudarme. Yo siento que estoy todavía en el mood de me estoy mudando, pero en realidad ya estoy mudada en Lima. O sea, acabo de pasar de Ica a Lima, Ica que es una provincia, a Lima que es la capital de Perú. Y ha sido un proceso no tan complicado como lo hubiera esperado. Y pensando, o sea, haciendo esa retrospectiva de qué es lo que ha pasado en mi vida, me he dado cuenta que me he mudado muchas veces, muchísimas veces. En total creo que me he mudado como 6 o 7 veces. Igual, a veces ha sido como dentro de la misma ciudad, o a veces incluso ha sido como de ciudad. O sea, me he mudado de Lima a Ica, de Ica a Lima otra vez, y luego de Lima a Ica otra vez, y luego de Ica así, o sea, como pa, pa. Y luego ya de Lima, de donde vivía con mis padres, pues me mudé a otro distrito, más que nada por tema de trabajo. Y como me he mudado tantas veces, creo que la dinámica que tengo ya está como armada, es como yo ya sé qué hacer. Se cortó, se cortó, se cortó. Me veo muy blanca, ¿no? Sí, me veo muy blanca. Bueno, les decía que me di cuenta que para mí el proceso de mudarme se me ha hecho como ya casi empaquetado, ¿no? Como ya sé qué cosas tengo que hacer y tal. Y esta última mudanza ha sido muy fácil, es como, no fácil, porque emocionalmente ha sido horrible. O sea, yo de hecho creo que esta mudanza me he preparado como al menos unos 6 meses, eh, o 5 meses fácil, en los que estuve como con el mindset de creo que me tengo que mudar. No, debe ser menos. Yo creo que tomé la decisión de regresar a Lima 3 meses antes. Eh, o incluso quizás un poquito más, 4. Pero yo ya tenía como ese mindset de me voy a mudar y
emocionalmente fue desastroso, pero ya estaba preparada para esa despedida y, y no voy a decir que me fue fácil porque no lo fue horrible, pero logísticamente fue fácil y adaptarme a este nuevo lugar ha sido también mucho más rápido que en mis anteriores mudanzas porque más o menos ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y qué es lo que tengo que hacer, en qué sentido, en el sentido de sentirme en casa, no, en el sentido de volver a hacer este mi espacio, volver a hacer esto mi lugar seguro, ¿no? Entonces ha sido sencillo y, y me gusta donde estoy. Me gusta donde estoy porque estoy cómoda en este pequeño espacio en el que estoy. Y me he ubicado muy rápido con las cosas que están alrededor porque he hecho cosas básicas que siempre como recorrer y tal. Entonces me di cuenta que tengo mucha experiencia en eso, en las mudanzas. Me da un poco de, no sé si pena. Siempre pensé que era una persona que le gusta cambiar mucho en muchos aspectos de su vida. Me refiero principalmente a lo laboral, me gusta como mucho siempre experimentar nuevas cosas laboralmente. Cuando llego a un punto de, como de me estanqué, me gusta hacer un giro, eh, pero no había dado cuenta que hacía lo mismo con mis espacios donde vivo y recién me acabo de dar cuenta. Así que ha sido chocante, pero también me alivio un poco porque sé que soy una persona que se mueve y que ahora al haber decidido mudarme a Tailandia, pues también lo encontraré, ¿no? Pero bueno, entonces ya definí por qué era para mí importante, pues para mí, para ver, es importante conocer la cultura porque quiero sentirme en casa. Quizás si tú también estás en proceso de mudanza o también te quieres mudar a Tailandia, pues probablemente sea muy similar lo que tú quieras alcanzar, o quizás no, quizás es otro su objetivo, quizás te quieres mudar a Tailandia no para vivir en específico o para experimentar. Para mí es importante experimentar la cultura y por eso me quiero mudar. Para otros será, no sé, el tema de estudios, el tema de, no sé, porque Tailandia tiene muy buenas universidades. Para algunos puede ser, no sé, me mudo porque mi pareja está en Tailandia y quiero, no sé, eh, estar más cerca de la familia de mi pareja, que he visto algunos casos de gente que se muda porque se casó o porque tiene a la pareja ya. Entonces, eh, sea lo que sea tu caso, también planteate, ¿no? ¿Por qué es importante para ti en específico? Y para eso me puse a hacer esa introspección de los 5 porqués. Háganlo ustedes también. Háganse esa pregunta de ¿y por qué quiero esto? Y luego, y esta respuesta que me salió, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar como a la necesidad más básica tuya. eh, y esa será la respuesta que tienes que responder, ¿no? Y bueno, al final llegué a la última pregunta, ¿no? Que es la gran pregunta que me va a llevar a mí y a ustedes a definir qué es lo que pueden hacer para cumplir la meta que se han planteado. Entonces para mí fue que aquí les traigo como otra cosa de la chamba, ¿no? De esta pregunta, vamos a diseñar la pregunta de diseño, ¿cómo nosotros podemos? O el How Might We, para los que conozcan, es una pregunta que uno puede ejecutar luego de haber hecho una exploración y encuentras como qué es lo que tienes que resolver, cuál es el reto que tú quieres alcanzar. Entonces es esa pregunta, ¿no? De how might we, cómo podríamos nosotros, porque está pensado en un equipo, por eso el we, cómo podríamos y el nosotros, ¿no? Entonces te lleva a preguntarte cómo puedes resolver ese problema, pero ya con la pregunta más esencial, que ya no es la meta que les conté de quiero conocer la cultura tailandesa, sino de por qué es importante para mí, ¿no? Entonces, en este caso no va a ser un How My We porque pues hasta este momento estoy solita, salvo que ustedes se sumen a mi reto, entonces podría ser How My We. Pero bueno, ahorita sería How My I, porque sería solamente cómo podría yo. Y mi pregunta de diseño fue la siguiente.
cómo podría conocer la cultura tailandesa para sentir que puedo hacer de Tailandia mi nuevo hogar. Entonces, explorando todo lo que hemos hecho, que ustedes me han acompañado a hacer durante estos minutos, pude descubrir algunas cosas que para mí era importante conocer a las personas, que eso yo se los adelanté antes, que era importante también el tema del respeto a la naturaleza, que se repite también un poco después, ¿no? En el tema de la limpieza y la contaminación, el tema de la comunidad LGTB, el tema de la xenofobia, que creo que no voy a contar mucho, pero que es algo que me asusta, que también lo he anotado, el tema de hacer nuevos amigos, que me hizo pensar en que tengo que averiguar cómo empezar a conocer tailandeses, incluso desde aquí, ¿no? Que por ahí ir buscando alguna aplicación quizás, no la que estás pensando, me refiero a Tandem o algo así, como para poder igual practicar mi tailandés, o incluso poder buscar como la comunidad dentro de Perú, a los tailandeses, para poder ver si puedo generar algún tipo de amistad y contactos, porque siempre es importante tener un amigo cuando te mudas a algún lugar nuevo, alguien que te pueda orientar. Entonces, eso también lo quiero revisar. Y obviamente la comida, porque quiero, o sea, soy peruana, así que amo la comida y amo la comida rica. Y soy muy picky, la verdad, con sabores nuevos. Entonces quiero también entrenar mi paladar, porque sé que la comida tailandesa es riquísima, pero tengo que entrenar mi paladar y mi estómago, porque sé que también es muy, muy picante. Y entonces, como conclusión, llegué. ¿A qué temas que tengo que averiguar las próximas semanas? Cómo son las personas y sus tradiciones y costumbres, cómo viven su religión y su relación con la familia, la contaminación en el país, pero también en específico en Bangkok, porque así no me mude específicamente a Bangkok, me mude a otro lugar, probablemente de vez en cuando tenga que ir y quiero saber cómo es esta ciudad. La delincuencia y las estafas, principalmente estafas, les dije que parece que Tailandia es un lugar muy seguro, y la percepción de los extranjeros, que es algo que también me preocupa. Creo que no va a ser un problema, pero me preocupa. La percepción de la comunidad, algo que me afectaría directamente a mí, a la comunidad LGTB me refiero, y hacer nuevos amigos, de cómo hacer nuevos amigos, cómo hacer amigos tailandeses, porque siempre es difícil hacer amigos cuando te mudas, y es probablemente lo más difícil en cada proceso de mudanza que he tenido. O sea, cada vez que me he mudado, por más que mis amigos sigan siendo mis amigos y los sigo considerando mis amigos, las conexiones se rompen cuando uno se muda. Y creo que eso es lo que más me duele de mis procesos de mudanza, como que se rompen, a pesar de que podamos tener como que todavía la comunicación en línea y tal. Eso se rompe y no pierdes a los amigos, pero como que no sé cómo explicarlo, pero es como que ya no es lo mismo, ¿no? Y toca volver a ser amigos, toca volver a conectar con otros, en otros espacios, con otras costumbres. Por más, yo me he mudado incluso a la misma ciudad, y he sentido como que si me mudé de una urbanización a otra, las costumbres son distintas, empezando porque a qué hora pasa el panadero y a qué hora se saca la basura. Entonces, o sea, yo sé que pueden sonar cosas bobas, pero son cosas complicadas de alcanzar, y probablemente ese último capítulo sea algo que yo sí lo voy a poner como mucha fuerza, porque creo que es una de las cosas más importantes cuando sales de un lugar y te mudas a otro. Entonces esos son los temas que voy a revisar en mis próximas semanas. Probablemente aparecerán otros. Evidentemente un tema que estaré hablando acerca de la cultura será el idioma. Como les dije, si quieren saber cómo aprender, me voy a meter en alguna clase, pero todavía no decido en dónde. Pero si quiero terminarme las aplicaciones que les he mostrado en Instagram y TikTok, revísenlas. No importa en el nivel que estés, cualquiera de estas apps te puede ayudar. Y bueno, ustedes díganme qué temas les gustaría que toque primero, qué temas les pareció más interesante y que quieren que los descubra desde ya. Yo tengo algunas ideas de con qué me gustaría empezar, pero si ustedes comentan, pues nada, empezaré por ahí. Nada, muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si quieres tener la plantilla de este cuestionario o esta autoexploración que tú puedes colocar, te voy a dejar un espacio blanco para que tú coloques tu meta y tú coloques tus temas que quieres hacerlo.
Nada, escribe, comenta y te la paso. Entonces, nada, nos vemos. Comí mucho. No, comí poco. He comido ají. He comido papita rellena con ají. Si sobrevivo, es que puedo comer poquito ají en Tailandia.